hermanos. Dios les bendiga y deseamos que el Señor se manifieste grandemente en la vida de cada uno de ustedes, de todos los que están viendo estos devocionales, y que el Señor realmente los llene de una vida abundante, que nunca se aparten de la palabra de Dios, y aquel que no conoce a Cristo, que busque de Cristo, que procure su salvación, porque Cristo es la salvación. Y hemos estado hablando sobre este tema durante todas estas últimas semanas sobre el Evangelio de Juan, porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios encarnado, como lo vimos en el primer capítulo. Dios encarnado, Él se hizo hombre para venir y nacer de una mujer, para luego pagar. ¿Pagar qué cosa? El precio de nuestro pecado. Así nos amó Dios, así nos ama, y así nos ama Jesucristo, que estuvo dispuesto en obediencia a sacrificarse a sí mismo para darnos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo creer en la obra de Cristo. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes sobre este tema. La última lección estábamos hablando del encuentro de un fariseo llamado Nicodemo, un judío religioso que tenía autoridad, pero aún con toda la autoridad no sabía cómo hacer para ir al reino de los cielos. No tenía la respuesta. Era religioso, pero no conocía cómo ir al cielo. Esta conversación la comenzamos a hablar sobre esto en la última enseñanza, y hoy vamos a continuar porque esta conversación sigue. Cristo estaba explicándole sobre la necesidad del nuevo nacimiento por agua y espíritu. Decíamos que el agua simboliza la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, el discernimiento para nosotros poder renacer o nacer de nuevo como criaturas espirituales en Cristo. Pero esta conversación sigue en los versículos del 10 al 13, y veamos lo que nos dice Juan 3, 10 al 13. Dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Refiriéndose a que Nicodemo no entendía. Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, pero él no entendía. Entonces ahora Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo cual nos indica que no es la religión. La religión no es la que salva. Cristo salva. Los religiosos persiguieron a Jesús. Ellos creían en su religión, pero nunca creyeron en Cristo. ¿Y usted? ¿En qué cree? Yo creo en Cristo. Y sé que no es la religión. Así que Jesús le pregunta drásticamente: ¿cómo es posible que tú, siendo maestro, no sabes de esto? En el versículo 11 dice Cristo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice: te estoy hablando, te estoy diciendo la forma de entrar al reino de los cielos. Te estamos testificando de esto, pero no entiendes. Dice el 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Noten, muchas veces hay mucha gente en el mundo que actúa de la misma manera. Se le explican las cosas espirituales de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, pero no logran entenderla porque las llevan al campo físico, al campo terrenal. Y la palabra de Dios ha de entenderse, ha de discernirse espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo Cristo aquí a Nicodemo. Dice el 13: nadie subió al cielo. Noten esta declaración tan importante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo aquí: yo soy Dios. Dice: nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Le está diciendo, yo soy Dios, mi lugar está en el cielo, y descendí a esta tierra para darte la salvación. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo, a morir en la cruz por nosotros para darnos la salvación. Pero Nicodemo no entendía. Nicodemo siguió tratando de entender lo que le decía Jesús, pero no podía entender. Le faltaba a Cristo. Como el mundo no entiende, porque le falta a Cristo. El inconverso no puede entender, porque las cosas de la Biblia han de interpretarse espiritualmente. Y el Espíritu Santo viene a nosotros cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Nicodemo probablemente se conocía todo el Viejo Testamento, por lo menos el Pentateuco, los profetas, porque era un fariseo, era un sacerdote. Se tenía que conocer la ley, pero conocía la ley y no conocía cómo ser salvo. El conocimiento no es salvación. Deberíamos conocer la Biblia. Correcto, deberíamos conocer la Biblia. Pero más importante es entender al Dios que revela la Biblia y entender la salvación que Él ofrece. No es conocimiento. Nicodemo tenía conocimiento. Tenga cuidado con esto. Muchos creyentes se envanecen al conocer mucha Biblia. Pero ¿cuánto de lo que conocen de la Biblia aplican a su vida? Ahí está la diferencia. Qué triste es conocer mucho, pero no entender lo que Dios nos quiere decir. Mire lo que nos dice el versículo 14 y 15. Una declaración fundamental para el entendimiento del Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 14, y como Moisés, sigue hablando Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración más importante! Nos recuerda ya un devocional que hicimos meses anteriores, hablando sobre la rebeldía del pueblo de Israel, y esto nos lleva al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Números 21. Aquí Jesucristo se está refiriendo a este pasaje que vivieron los israelitas en el desierto, cuando vagaban por el desierto. Por su rebeldía, Dios le envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Y noten lo que pasó. Dice el versículo 4, número 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Noten que repudiaron hasta el pan del cielo que estaban recibiendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés usó una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje es el que está ahora planteando Jesucristo aquí en Juan 3, versículos 14 y 15.
Los sentenciados a muerte por causa de la mordedura de la serpiente podían salvarse al obedecer a Dios y mirar a la serpiente de bronce que Moisés levantaba. Al creer en lo que Dios le estaba diciendo, ellos se salvarían. Noten, hermano, aquí lo que vemos es un acto de obediencia del pueblo de Israel, porque al obedecer lo que se le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo y mirar a la serpiente, ellos se salvaban de la muerte. Pero Jesucristo está invocando este pasaje para decirle a Nicodemo que la salvación estaba por poner los ojos en Jesús en busca de esa salvación. Así como el pueblo de Israel miraba a la serpiente de bronce, el ser humano cuando mira a Jesús y pide la salvación, será salvo. Ya no irá al infierno, ya no morirá jamás, ahora tendrá vida. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Mirar a Jesús en busca de la salvación tiene los mismos efectos que tenía al mirar la serpiente de bronce por parte de los israelitas. Dios nos dio esta forma de ser salvos de los efectos de las mordidas del pecado. Ellos se salvaban de las mordidas de la serpiente. Nosotros, por mirar a Cristo, buscar a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador personal, somos salvos de la mordida del pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Bien lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La conversación entre Jesús y Nicodemo seguía, pero ahora Jesús le está aclarando cuál es la forma de encontrar la salvación. Y le está diciendo, yo soy Dios. El que mira al Hijo del Hombre, ese será salvo. Qué importante es que nosotros entendamos y que aquel que no conoce a Cristo entienda estos dos versículos. Así como Israel se salvaba por mirar la serpiente de bronce, así todo aquel que pone sus ojos en Cristo, creyendo en Él como su Salvador personal, será salvo y tendrá la vida eterna. Te dejo con esta meditación y te invito al próximo devocional que vamos a plantear el versículo clave del capítulo 3. El amor de Dios hacia la humanidad. Que Dios les bendiga.